Querida familia, esperando que pasen un feliz día, con la gracia y la misericordia de Dios necesarias para cada día. Yo diría que para cada instante de nuestra vida. Dice la palabra del Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, estamos hablando en esta hora en Primera de Juan. Y Juan dice que él escribió la carta para que sepan que tenían vida eterna. Entonces da algunas pautas que yo debo analizar para saber si tengo o no tengo vida eterna. Ya vimos que aquel que tiene a Cristo en su vida, que aquel que confió en Cristo, que aquel que es salvo, en primer lugar dijimos que confiesa su pecado diariamente. En segundo lugar, es que cuando conoce la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, va a buscar obedecerlos y no menospreciarlos. Ahora, en tercer lugar, Primera de Juan capítulo 2, ahí vemos 3 versículos y un versículo también en el capítulo 3. Dice que aquel que realmente está en Cristo ama a su hermano en Cristo, ama a su hermano en Cristo. Dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Primera de Juan capítulo 2, verso 10, dice el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. En tercer lugar, capítulo 2, versículo 11 de Primera de Juan, dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Primera de Juan 3:10. Y en esto, fíjese qué interesante, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No es de Dios. El que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora, Jesucristo enseñó sobre lo que era realmente el amor a los hermanos. Y no es solamente como algunos creen que el amor es simplemente un sentimiento, sino que amar es un ejercicio de la voluntad. Yo simplemente voy a amar y voy a ejercer mi voluntad para amar. Dice Mateo capítulo 5, versículos 21 al 24, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Dice el verso 22, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora, fíjense qué interesante, cómo va subiendo la graduación de las cosas. Dice, cualquiera que se enoje, o sea, tiene la posibilidad de ir a juicio, delante de Dios, por supuesto. Cualquiera que le diga necio, es aceptado el juicio y va a ser juzgado. Y cualquiera que le diga fatuo, directamente es condenado. Ahora, ¿qué significan estas 3 palabras? Enojo, necio y fatuo. Enojo
significa sin control. Recuerda que antes le dijimos que el amor al hermano es un ejercicio de la voluntad. Aquí el enojo es sin control. Yo conocí en mi vida muchas personas enojadas sin control. O sea, que no pueden hacer otra cosa más que enojarse, que cualquier cosa les enoja. En segundo lugar, necio significa, es un ataque al intelecto, porque acá la palabra necio en el original significa literalmente un cabeza hueca. Y en tercer lugar, fatuo es un ataque a la moral, porque es una persona presuntuosa. Ahora, fíjese que sigue diciendo este pasaje de Mateo que acabamos de leer, dice, por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, abro paréntesis, no es que yo tengo algo contra mi hermano, sino que mi hermano tiene algo inclusive contra mí. Si yo traigo mi ofrenda al altar y me acuerdo allí en el altar con la ofrenda en mano que mi hermano tiene algo contra mí, dice el verso 24, sigue diciendo, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Alguien habló en Mateo de la ley de las prioridades y alguien lo dijo de esta manera, entre el altar y el hermano, primero el hermano. Ahora el cuadro es gráfico, el cuadro es muy simple. Él dice, es de aquel judío piadoso que viene con su ofrenda delante del altar. Hoy día podríamos llamarlo hacer el bien, ir a la iglesia, cantar, orar, ofrendar, alabar a Dios, lo que sea. Y él dice, si te acordás ahí que alguien tiene algo en contra tuyo o vos tenés algo en contra de tu hermano, entonces la exhortación es, dejá la ofrenda, reconciliate primero con tu hermano y después vení y trae la ofrenda. Ahora, ¿sabe cuál es el problema muchas veces de por qué no podemos amar? Es porque tenemos un ojo muy crítico, muy crítico. Tener un ojo crítico, muy crítico, es ponernos a nosotros mismos sobre un pedestal para juzgar a los demás. Es creernos por orgullo en la cima del mundo y creer todo lo que los demás tienen que hacer o de la forma en que los demás tienen que pensar. Y Mateo capítulo 7, en el verso 2 dice que no juzguéis a nadie, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís seréis medido. Y luego habla de tres cosas. En primer lugar, o tres lecciones. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? El que ve la paja en el ojo ajeno es porque lleva una viga. Y es interesante que aquí la palabra paja es una paja muy pequeñita, es una pajuela. Pero cuando habla de viga, habla de aquellas vigas que sostenían los techos de las casas, unas vigas grandes. Entonces, esa es la primera lección. La segunda lección, el verso 4 dice, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga que está en el ojo tuyo? Segunda lección, ¿cómo puedo ayudar a mi hermano a sacar una pajuela de su ojo siendo que yo llevo una viga? Quiere decir
que no puedo ver. Si llevo una viga, no puedo ver la paja en el ojo de mi hermano. Y por lo tanto, esa pajuela es un invento de mi mente y de mi corazón. Y el verso 5 dice, hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo del hermano. Para poder ayudar a un hermano a sacar la paja, primero yo tengo que sacar la viga que está en mi ojo. Hay un pasaje en Génesis 45 que a mí me encanta. Recuerdan que los hermanos de José lo habían vendido a Egipto. Y José llegó a ser primer ministro de Egipto, y él, sabiendo que venían una gran hambruna en Medio Oriente, hizo fabricar silos e hizo guardar granos. Y venían de todo lugar a comprarle a José ahí en Egipto. Entre ellos, los hermanos que hacía muchos años lo habían vendido. Cuando lo vendieron, José era un niño. Sus hermanos eran mayores. Así que sus hermanos no reconocieron a José porque había cambiado mucho. Pero José sí reconoció a sus hermanos. Y después de una u otra situación, José se da a conocer. Y le da a sus hermanos unos sacos llenos de grano para que lo lleven a su casa y sostengan a la familia con comida. Y dice el versículo 24 de Génesis 45, y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y me encanta lo que José le dice a sus hermanos. Y él le dijo, no riñáis por el camino. Querida familia, una de las marcas del verdadero Hijo de Dios es el amor a los hermanos. Y mientras el Señor viene o nosotros vayamos hacia Él, mientras nos encontremos en la iglesia con los hermanos o como sea, de cualquier manera, con nuestros hermanos en Cristo, no riñamos por el camino. No vale la pena. Es mucho mejor el amor, que dice la palabra de Dios, que el amor cubre multitud de faltas. Una de las marcas del cristiano verdadero, el amor a sus hermanos. Que el Señor le bendiga ricamente.